Empresa de la Universidad Católica de Asunción de Paraguay, profesor invitado para el dictado de clases en el doctorado en Derecho de la Universidad de San Carlos, en Guatemala, para Guatemala y Honduras, subdirector del Departamento de Empresa de la Universidad Austral, codirector ejecutivo de la Revista Argentina de Derecho Societario, bueno, autor de una cantidad de libros, muchos de los cuales lo conocen los alumnos marplatenses porque o estudian por su ley o estudian por su manual. Bueno, recientemente acaba de publicar la segunda edición corregida y ampliada de su libro de SAS, que es excelente y que además ya diría que habla del nuevo derecho societario, no es que se limita a la SAS como la primera edición. Tiene una cantidad de obras y tratados. Por supuesto, tiene una cantidad de artículos de temas comerciales en general, de temas societarios, de temas concursales. Y la amabilidad de estar acá con nosotros para transmitirnos sus conocimientos. Sebastián, gracias por venir, te doy la palabra. Bueno, Cristian, te agradezco, no sé dónde sacaste ese currículum, pero bueno, no se justifica. Mil gracias por la invitación, la verdad que me divierte mucho la idea de estar en Mar del Plata, aunque sea de manera virtual. Veo varios amigos además en la pantalla, por eso además me río, ellos me están mirando y se ríen también. Y bueno, gracias a vos por haberme invitado y gracias a ustedes por la paciencia. Pero en especial gracias, Cristian, porque tu invitación, y voy a hacerlo público esto para que después no se enojen conmigo, fue básicamente para hablar no de normas puntuales, sino de cuál era la idea, cuál es mi idea sobre el derecho societario actual y hacia dónde evoluciona esta. Y esto no se refiere específicamente a normas, o si querés solo se hace de manera indirecta, porque no era mi idea referirme a la ley de SAS eventualmente, que es la más moderna en términos de ordenamiento societario para la República Argentina, sino qué es lo que se está dando tanto en la Argentina como en el contexto en general de Latinoamérica, y del resto del mundo. Yo hablamos los ordenamientos occidentales. Te agradezco el chivo del libro también, no hace falta que lo copien, y a los que vos dijiste que estudiaron, que me conocen porque estudiaron de mis libros, les pido perdón, voy a intentar mejorar para las próximas ediciones. Esta charla empezó con Cristian a partir de un libro que estoy sorprendido, recién hablábamos y lo leyó, en el cual yo exponía sobre, o escribí básicamente sobre qué es lo que entiendo es el nuevo derecho societario. Si bien lo esbocé en la primera edición del libro de SAS, en esta segunda edición prácticamente las SAS quedan en la tapa, porque dentro del libro me fui por las ramas con este tema que me interesa y me divierte mucho más. Y es más, me interesaría y me divertiría mucho más que ustedes activen el micrófono cuando quieran y hablemos. O sea, que me gustaría tener una charla con ustedes. Realmente me gustaría divertirme con ustedes. María Alejandra también. Pero en este momento apaga el micrófono. Bueno, les decía, derecho societario actual. ¿A qué me refiero con el derecho societario actual? O el futuro del derecho societario, aunque parezca presuntuoso. Todo esto empezó unos años atrás cuando se sancionó la ley de SAS, de la LACE, la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, que trae, como todos ya ven a esta altura, un tema arcotrillado, que es la inclusión de la sociedad por acciones simplificada. Esta sociedad por acciones simplificada, a mí en lo particular, me generó un especial interés, que tardé en darme cuenta de dónde provenía, y era básicamente, lo supe un tiempo después, del hartazgo que me producían los 20 o casi 30 años en que había estado dando vueltas mayormente a cuestiones societarias, centradas en la Ley General de Sociedades o en la Ley de Sociedades Comerciales, que sigue siendo básicamente eso, la Ley de Sociedades Comerciales con otro color de tapa y otro nombre. Una ley vieja en términos de derecho mercantil, 1972, con algunas grandes modificaciones en la década del 80 del siglo pasado y no mucho más. Igual que la mayoría de mis amigos que se dedican en su tiempo libre a estudiar el derecho y el derecho societario, hicimos grandes encuentros y discusiones y debates sobre temas que hoy hasta me da un poco de pudor mencionar,
básicamente tomábamos los artículos de la Ley General de Sociedades y los exprimíamos hasta el hartazgo, y tuvimos encarnizadas, amistosamente, discusiones respecto de temas como, no sé, el capital social, el objeto o lo que a ustedes se les ocurra, la forma de capitalizar sociedades, los derechos de los socios, las asambleas. En general, yo en particular, como no me dedico exclusivamente a los temas académicos, sino que por el contrario son más que nada mi divertimento, centré mi atención en aquellos temas que se relacionaban mayormente con la práctica profesional, que son los temas de responsabilidad y de nulidades, y lo que más me interesó en general fue el proceso de formación de voluntad social a través del funcionamiento del sistema orgánico, organicista, porque en algún lugar de mi cabeza se ve que en algún momento pensé que podía estudiar lógica o alguna ciencia más dura que el derecho. Pero después de todos estos años de discutir sobre esos temas, cuando irrumpen las SAS, la verdad que yo, que soy muy torpe para esto, por primera vez miro hacia afuera para ver el derecho comparado, los antecedentes de este nuevo tipo que llegaba para sorpresa de muchos, principalmente de la mía, y descubro que este tipo societario no tiene nada de novedoso fuera de la Argentina, porque en términos mercantiles 5, 10, 15 años no importan una novedad, parece que son cuestiones bastante antiguas. Y a partir de allí lo que hice fue generar una revisión de mi conducta de los últimos 30 años, de todo lo que había escrito y pensado sobre el derecho societario, y lo hice a partir de la lectura de autores extranjeros, que hasta ahora aquellos que yo leí eran mayormente autores de derecho continental, mayormente españoles e italianos, que tampoco estaban en una sintonía, no todos, sino la mayoría de los que yo leía, en una sintonía con este nuevo derecho. ¿A qué me refiero con el nuevo derecho societario? No es que yo esté descubriendo nada, ni mucho menos, es simplemente la forma en que me refiero al derecho societario después de la sanción de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Pero ¿por qué ese mote de nuevo derecho si básicamente se trataría del mismo? Es que en verdad durante todos estos años en que generábamos alguna suerte de revolución, trabajando sobre algún tema al cual le dábamos vueltas sobre el hartazgo, en verdad lo que estábamos haciendo no era tener un giro copernicano sobre la materia societaria, sino girar 360 grados para, después de cansarnos de discutir, seguir avanzando en la misma dirección. No hemos movido la estructura societaria hasta el arribo de las formas simplificadas. Tanto es así que cuando, por lo menos la impresión que me causó a mí, cuando empecé a estudiar el tema del fenómeno de las SAS, primeramente lo hice como estaba acostumbrado a hacerlo, de una manera local, estudié la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, cómo se relacionaba esta con la Ley General de Sociedades y demás, pero al poco tiempo, como ya tenía aquel hartazgo que venía trayéndome de artes, empecé a pensar, esta es la idea que compartía con ustedes, que probablemente esté equivocada, que las formas simplificadas de sociedades que han existido desde hace 30 años o más, tanto en Europa como en América, y que nosotros llamamos casualmente SAS, son simplemente un vehículo ocasional para un viraje, esta vez real, respecto al derecho argentino, en materia de derecho societario. Todo esto ustedes lo habrán leído hasta el cansancio en los últimos tiempos respecto de que a través de la inclusión de estos tipos societarios simplificados, o de las SAS específicamente en la República Argentina, se vuelve hacia, se cambia el paradigma reglamentarista tradicional por una visión más universal, si ustedes quieren, ecuménica del derecho societario, que abreva en los distintos derechos societarios a partir de la posibilidad de tomar de distintos ordenamientos herramientas que uno considera útiles y traerlos concretamente al derecho local a partir de la posibilidad que la ley les da a los socios de diseñar su propia estructura legal. Voy un poco más atrás en esto. La ley argentina, la ley de 1972, es una gran ley de sociedades. Es una ley de sociedades muy vieja. Era una excelente ley de 1972. Hoy es una excelente ley cuyas estructuras, las estructuras jurídicas que esta contempla, no tienen la vitalidad ni la flexibilidad suficiente como para servir de vehículos aptos para los nuevos emprendimientos. Esta es una de las razones por las cuales se genera tal eclosión al momento de introducirse la LACE en la República Argentina. Podría haberse evitado esto si la ley hubiera sido sometida a distintos cambios o actualizaciones a lo largo de estos últimos 40 años. Por lo que vuelvo sobre lo que dije antes, no es que la SAS genere una revolución en el mercado, la SAS es simplemente el vehículo ocasional con el cual nosotros reflexionamos
sobre formas asociativas simplificadas que ya se vienen dando en el resto de los países mucho tiempo antes que en Argentina, y que en nuestro caso toman la forma de este tipo en particular, pero no necesariamente sea ese tipo el que vaya a perdurar, ni tampoco tiene hoy ya mayor importancia. Recién hablábamos, había, creo que tomado el compromiso de no tirarlo así a la parrilla a Diego Duprat, que está allá adelante, pero hace un minuto estábamos hablando con él esto, y él decía, lo mismo que yo, Diego, perdón la infidencia, ya estoy cansado de la SAS, porque en verdad no es el cansancio de la SAS en sí, es el cansancio de temas que no deberíamos ya discutir. El tema de la libertad en cuanto a las formas y a los contenidos son temas que no deberíamos estar discutiendo, sino que deberíamos estar ocupándonos de otras cosas. Sin perjuicio de todo lo que dije hasta ahora, y al solo efecto de ordenar un poco esta charla, porque como ustedes ya se dieron cuenta, soy de irme por las ramas, los que me conocen ya lo saben, les voy a compartir un PowerPoint básicamente para que yo a poder hablar sobre el mismo y no irme muy lejos. A todo esto, cualquiera que quiera opinar sobre el tema, eventualmente si quieren hacerme una pregunta también, no sé si estoy en condiciones de contestar una pregunta, pero no tengo ningún problema en decir no sé. Si me preguntan algo que no sé, y darles mi opinión, obviamente, si me la preguntan. Creo que ahí pueden ver un PowerPoint, si no lo ven, no importa, a mí me sirve para mirarlo. Lo que yo les decía es que esta introducción de los nuevos tipos simplificados, a los que ya me estoy resignando, estoy tratando de evitar mencionar como SAS, para mí son nuevos tipos de sociedades con formatos simplificados, trascienden la mera creación de esto, porque lo que trasuntan es una forma distinta de entender el derecho. Esa forma distinta de entender el derecho es una forma distinta en el derecho argentino. Básicamente no es más que lo que viene dándose hace ya bastante tiempo en derecho comparado. ¿Qué es lo primero que nos llama la atención a nosotros y nos choquea? Es básicamente que esa libertad irrumpe a través de la sanción de esta norma, con esa disonancia que se da entre 1972 y el año 2017, es tan grande la brecha que nos genera un golpe en la cabeza y decimos qué disruptiva que es la ley de apoyo al capital emprendedor. En verdad, la ley de apoyo al capital emprendedor no es disruptiva si uno la mira en la evolución del derecho societario argentino y en el letargo en el que estaba sumido en los últimos años, en los últimos 20 años, le diría. Por lo tanto, al venir a hacer eclosión sobre aquel mundo que conocíamos, entendemos, o por lo menos yo entiendo, que estos nuevos tipos de simplificados no cuajan con la ley anterior ni con las nuevas leyes societarias que todavía estamos discutiendo. Hago un paréntesis sobre esto y una aclaración. Me estoy refiriendo concretamente a la ley a la LACE, perdón, a la LGS, la Ley General de Sociedades, con una aclaración. La Ley General de Sociedades no es la Ley General de Sociedades más que el nombre, es la Ley de Sociedades Comerciales. En 1972 lo que el legislador resolvió fue tipificar una cantidad de sujetos de derecho privado, sociedades, de carácter comercial, para que aquellos sujetos que se dedicaban al ejercicio del comercio llevaran adelante sus emprendimientos. La ley de sociedades comerciales es eso, es básicamente la consagración de una cantidad de vehículos puestos a disposición de sujetos para que generen negocios y a su vez de estos se enriquezcan. Hoy se llama Ley General de Sociedades, pero ahí dentro de la Ley General de Sociedades lo que están son las viejas, o todavía vigentes, sociedades comerciales. Por lo tanto, nada de lo que está previsto allí no está previsto para que el comerciante lo utilice a efectos de, brindando un servicio, generar utilidades y participar en el intercambio de bienes o de lo que fuera. Ahora, todo desde 1972 y de allí en adelante, en especial en la República Argentina, lo que se fueron cristalizando son cantidad de normas o subnormas o dogmas que generaron la inmovilidad de todos esos vehículos que estaban pensados para ser ágiles para aquel momento, para llevar adelante determinados negocios. Y esa cristalización es tan contrastante con la libertad prevista para los tipos simplificados, que hoy a mí en lo personal me resulta impensable entender que alguna parte de la Ley General de Sociedades le resulte de aplicación a estos nuevos tipos. No estoy haciendo una referencia concreta a lo que es el derecho argentino y la interpretación de la remisión que la LACE hace respecto de la Ley General de Sociedades, cuáles normas de esta aplican y cuáles no. Eso es otro tema, es interesante para discutirlo, pero yo estoy tratando de abstraerme del caso
argentino en particular. Voy un poco más adelante, ustedes si quieren en el tiempo, y me refiero al último proyecto que tiene media sanción y no ha perdido apoyo, perdón, estado parlamentario todavía. El último de los proyectos de reforma de la Ley General de Sociedades es un proyecto excepcional. Si ustedes en lo personal me preguntan, aunque no me pregunten si los digo, creo que es la obra cumbre de lo que se puede pedir para una Ley General de Sociedades. Pero me salgo de este criterio y digo, no estoy seguro que en el nuevo derecho societario la Ley General de Sociedades, aquella o la futura Ley General de Sociedades, tenga una relación tan directa con el nuevo derecho societario o lo que yo recién definía como nuevo derecho societario, que es básicamente aquel que se da a partir de la LACE por ese contraste a que me refería. ¿Y de dónde saco yo esta idea? Básicamente ahora vuelvo atrás en el tiempo, básicamente la saco de, ¿qué es lo que estuvimos viendo en general en estos últimos tiempos? Bueno, si nuestras leyes de sociedades son antiguas, por las razones que fueran, si la nueva ley de sociedades que va a sancionarse, que es la cumbre de la sofisticación en una ley de sociedades, al menos en mi criterio, aún así resulta antigua, es porque no está trasuntando la misma lógica de estos nuevos formatos. Ahora, estos nuevos formatos de sociedades no implica que no se trataran de sociedades, sino que trasuntan una lógica que es distinta, y no todo es compatible, o eventualmente ninguna parte de esta y esta es compatible. Lo que no significa que se excluyan, lo que significa que deben competir, y en esa competencia habrá que ver qué es lo que el comerciante, aquel al cual el Estado puso a través de las normas esos vehículos a disposición, termina eligiendo. En un análisis muy general, muy básico, sobre todo propio del derecho, lo que voy a decir es una idea propia del derecho anglosajón, se ha estudiado, el análisis básico es el mío, lo que se ha estudiado es qué es lo que hay en común en los ordenamientos jurídicos occidentales, dejando de lado los intentos socialistas dentro de Occidente, aquellos sistemas capitalistas, no importa cuál sea su grado, y básicamente los autores anglosajones coinciden en esto que ustedes tienen puesto en pantalla, que seguramente conocerán, que son las 5 reglas básicas con las cuales comulgan todos los ordenamientos societarios occidentales. Personalidad jurídica diferenciada, una responsabilidad limitada, la transferibilidad de capital, la administración delegada en estructuras y la posibilidad de ser propietario fragmentario a través de acciones. En lo personal, después de haber dado una vuelta a este tema, mi conclusión, no definitiva y seguramente equivocada, y pues seguramente la revisaré, es que solamente los 2 primeros puntos vale la pena mantener respecto de este análisis. Yo creo que hoy, en el derecho societario, básicamente el anclaje está dado a partir de lo que es la personalidad jurídica diferenciada, y esto también es revisable, si que estoy seguro que este sea uno de los puntos a considerar, porque es la responsabilidad limitada lo que hace la diferencia entre la elección de distintas personas jurídicas privadas. De hecho, existen personas jurídicas privadas en las cuales no existe ilimitación de responsabilidad, y estos tipos han sido descartados en la elección por los comerciantes. Por lo tanto, me da la impresión a mí de que únicamente de aquel sistema que se analiza aproximadamente desde la década del 90, empezaron a dar vuelta a estos temas, yo solo estoy haciendo un resumen de qué es lo que hoy más se tendría en cuenta, que son estos 5 puntos, y estos 5 puntos en lo personal me inclino porque es la responsabilidad limitada, el único valor que tiene importancia en la cabeza del emprendedor al momento de emprender, ya ni siquiera de elegir un tipo social. Y esa es una de las razones que a mí me permite pensar que si puedo sacar o detraer de aquella sofisticación legislativa propia de los anteriores ordenamientos, esa imperatividad que obliga a los sujetos a comportarse de una u otra manera, y dejo todo al imperio de la libertad, no estoy diciendo que esto sea posible, aunque creo que sería deseable, bueno, prácticamente lo único que yo requeriría de la legislación es la consagración de la limitación de responsabilidad dentro de ciertos alcances que fije la ley, y el resto pues no sería de interés para la mayoría o para algunos o para muchos de los emprendedores. Y esto básicamente se da precisamente porque las leyes anteriores al nuevo derecho societario tienen una concepción básicamente intuitiva de los derechos de las partes. No confían en que las partes son iguales. Me refiero concretamente, si ustedes se fijan en el artículo 13 de nuestra Ley General de Sociedades, allí tienen claramente normas imperativas de carácter intuitivo que presumen
una relación de desigualdad entre las partes o un abuso de una parte respecto a la otra y consagran la nulidad de esas normas. Yo creo que toda esa cuestión, que no solo no es común en todas sus partes, a la mayoría de los ordenamientos occidentales, son una suerte de freno o de anclaje normativo para los emprendimientos. Hay algo que puse allí que me resulta de interés, sobre todo en estos momentos, el último de los puntos que tienen puesto allí. A partir de que se han sancionado, o sea, los ordenamientos societarios tienden a homogeneizarse. Esto significa que quien emprende hoy un negocio en cualquier lugar de Occidente tiene ordenamientos jurídicos que son básicamente similares. Es razonable. Y además es razonable que aquellos ordenamientos que funcionan mejor que otros traccionen al resto de los ordenamientos a copiar, es decir, por imitación termina generándose una homogenización normativa, que después se ve reflejada además en convenios, en acuerdos o en tratados. Si ustedes se fijan, y ahora vuelvo a una forma simplificada como la SAS, para ese tipo, la Organización de Estados Americanos o la Comunidad Económica Europea ha propuesto básicamente modelos de sociedad que se replican, y son muy sencillos además, que se replican en toda la Unión o en toda América. Y después las leyes, tanto las europeas como las americanas, han copiado básicamente esas instrucciones dadas por los organismos internacionales. Esa homogenización en lo que es el formato ya no implica una ventaja, o ha hecho que se pierda la ventaja de unos estados respecto de otros en cuanto a la calidad legislativa. Antes, que esto también tiene mucho que ver con la forma en que ha cambiado el comercio en general, o la forma de hacer negocios en general. Si yo estoy atado a la tierra, me dedico a una explotación agropecuaria en una república determinada, básicamente estoy, si quieren, también sujeto, en principio, a sus leyes. Pero en materia societaria, incluso un poco más adelante por ahí diga esto y me peleé con los pocos amigos que me quedan, hasta esto se puede llegar a evitar. Lo que hay es una competencia entre los estados en cuanto a sus legislaciones, y uno tiende en aquellos negocios en que no está anclado territorialmente a elegir las competencias que más le simplifican la vida para poder dedicarse a hacer negocios. Entonces ya no solamente son empresas las que compiten entre sí, sino los estados por atraer a esas empresas y para retenerlas. En ese papel de atracción y de retención tienen una importancia soberana las leyes locales. Y ni hablar de los tribunales locales, y menos todavía de los registros locales. A mayor libertad, y no entendida en términos de vale hacer cualquier cosa, sino libertad en términos de menor intromisión del Estado en los negocios de los particulares, seguramente haya más atracción de capitales para participar, porque si no, ¿por qué elegiría una jurisdicción y no elegiría otra? En una jurisdicción donde las leyes terminan espantando a los sujetos, bueno, migrarán hacia otra, aquellos que puedan hacerlo. Y esta globalización que estamos viendo ahora y que descuento, no tiene vuelta atrás, básicamente va a ser eso, va a ser la consagración de aquellos sueños de 30 años de las empresas transnacionales. Yo, esto fuera de contexto, y como siempre digo cuando hablo, poniendo ya dos ruedas en el pasto a punto de volcar, yo trato en lo personal cuando me piden un asesoramiento respecto de un contrato de sociedad en la República Argentina, trato de no tener un anclaje con jurisdicciones que resultan más hostiles. Entonces, bueno, uno trata de ver dónde tengo menos trabas registrales y a su vez dónde los tribunales tienen más o menos flexibilidad o velocidad para tratar los temas o son más previsibles. Y todo esto se puede llegar a superar a través de bueno, la competencia de los registros, pero a través también de los tribunales arbitrales. Ya me fui, vuelvo a poner las dos ruedas en el pasto y vuelvo al nuevo derecho, a lo que considero que es el nuevo derecho societario, para no perderme. Yo les decía que básicamente de todo esto que estoy diciendo, lo que entiendo vale la pena mantener en un ordenamiento occidental no librado, o mejor dicho, sin caer en la imperatividad normativa. Es decir, lo único que a mí me interesa hoy de un ordenamiento societario básicamente es la limitación de responsabilidad. Esa limitación de responsabilidad es el motor del sistema, no tanto la personalidad jurídica diferenciada. Esto se ve claramente en la falta de elección de tipos, donde si bien hay personalidad jurídica diferenciada consagrada por el Estado en beneficio del emprendedor, la responsabilidad no lo es.
y en ese caso los tipos sociales no se eligen. Fíjense los tipos societarios que se consideran muertos, que son las de personas o de partes de interés. Para la elección de un tipo societario, personalidad jurídica diferenciada, de un sujeto de las primeras clases en el ordenamiento societario argentino, es decir, aquellas que no son de capital, solo podría inclinarse a alguien a utilizarlas en tanto la ley le imponga ese tipo específico o tenga una ventaja mayor que la limitación de responsabilidad. La única ventaja mayor que podría llegar a tener, me imagino, será impositiva, si la tuviera o no la tiene. Por lo tanto, esos tipos son básicamente letra muerta. Incluso si ustedes se fijan en los ordenamientos más modernos que el argentino, pero afines, por ejemplo, el ordenamiento español, ellos han mantenido los tipos de personas de parte de interés en el código y prácticamente son una letra muerta frente a la sociedad de capital que sí migraron y se legislaron en una ley especial de sociedad de capital que no es SRL, SA y las que son cotizantes. Ahora, cuando uno mira las registraciones, se da cuenta que lo único que se registra, salvo esas excepciones, son sociedades en las cuales prima la limitación de responsabilidad. El resto de los puntos sobre los cuales ha debatido la doctrina de interés para sostener que esa comunidad entre ordenamientos occidentales, en lo personal a esta altura creo que no son tales. Básicamente se tratan, en general, de previsiones a las cuales las partes han llegado a partir del estudio de un análisis económico del negocio, o un análisis económico del derecho, concretamente, que hacen que éstas se repitan porque son beneficiosas para el negocio en los distintos ordenamientos. Pero si la libertad es el principio general que debe primar, pues entonces ni siquiera son imperativas o debieran ser imperativas, son simplemente normas a disposición como todas las normas. ¿Esto significa la desaparición en el futuro de los ordenamientos societarios? No, simplemente su simplificación. ¿Qué es un grado de sofisticación? El grado de sofisticación actual es un grado de sofisticación tal que permite, a través de un intrincado sistema normativo en el cual todas las normas, todos los artículos están conectados, y si uno desajusta uno, se le desajusta el otro, básicamente esa sofisticación termina en las simplificaciones. ¿Qué instituto o qué es lo que se necesita controlar? Si es que se necesita controlar algo. Y ese control, ¿en beneficio de quién está dado? Si el control está dado en beneficio de las partes, entiendo que no es necesario, que básicamente para eso están los principios generales de los códigos y la voluntad de los sujetos para cada uno saber cuáles son las reglas a las que se somete. ¿Y qué quedaría dentro de lo que es el marco de una ley de sociedades y su imperatividad? Y básicamente aquello que pudiera tener una injerencia en lo que es el ámbito externo de la sociedad. Y no me estoy hablando ya constituir y registrar a la sociedad a las relaciones que ésta tome con terceros, porque básicamente se rigen por el código común, porque se trata de obligaciones, sino aquellas relacionadas con el principio de formación de la voluntad social, aquel viejo principio del derecho societario que es que se relaciona con la teoría orgánica o con cualquier otro formato que lo reemplace, para que el resultado de este proceso genere un acto jurídico imputable a la sociedad, y pues no mucho más. Entonces, dicho todo esto, ¿cuál es el verdadero motor del derecho societario? Y la última ratio, después de sacarse encima todas las normas complementarias, que no digo que no fueran de utilidad, ni que vayan a ser dispuestas por las partes, seguramente estén consagradas, aunque no haya de una manera obligatoria, en sus pactos particulares, o eventualmente estarán consagradas por revisión a partir de sus pactos particulares o de una revisión que pudiera la ley hacer. Bueno, ese motor básicamente es la limitación de la responsabilidad. Ahora, estudiando la limitación de responsabilidad, no hay en Occidente algún sistema sustituto de este, o mejor que este. Por lo tanto, esa es el anclaje común definitivo de todos los derechos. No sé cómo llegamos acá, acuérdense que habíamos salido con la forma simplificada de las SAS, ahora estoy diciendo que lo único, en este momento, mañana cambiaré de opinión, que me interesa de la Ley General de Sociedades, es esa responsabilidad limitada. Tiene un agujero la responsabilidad limitada. La responsabilidad limitada tiene el agujero del acreedor, pero no de cualquier acreedor, del acreedor insatisfecho, pero no de cualquier acreedor, sino del acreedor involuntario. Y aquí es donde volvemos, tenemos que tener prudencia para no caer en el pasado, en la tentación del pasado voluntarista de satisfacer los intereses absolutamente de todos. Aquí, cuando se está consagrando una limitación limitada, se está ya desde un principio sabiendo que si eventualmente hubiera
una falencia en el sistema, esta se va a trasladar a terceros y no al sujeto cuya voluntad primera dio el nacimiento a la sociedad. Esta renuncia, o concesión, o como quieran llamarla, del Estado en favor de los socios, es obviamente egoísta y tiene una contrapartida que es el desarrollo de la economía. Porque hasta ahora ningún sistema ha tenido tanto éxito como el de las sociedades, a partir de la limitación de responsabilidad que éstas tienen, dejado ya de lado el grado de sofisticación de los tipos sociales, que preferiría fueran cada vez más simples, y parece que lo son en el derecho comparado, ninguna ha conseguido solucionar el problema del acreedor involuntario. Y me refiero exclusivamente al acreedor involuntario porque para el acreedor voluntario entiendo que la mejor respuesta es la que se da a partir del análisis económico del derecho, que es que aquel sujeto que se relaciona con una sociedad es un sujeto que está sabiendo que corre el riesgo de quebranto de la contraparte, porque básicamente voy y compro un auto, sé que eventualmente la concesionaria puede quebrar, y si compré allí será porque tiene muchos años en el mercado, lo que fuera. Es decir, que voluntariamente me sometí a ese riesgo, y además ese riesgo se atomiza entre un montón de otros co-contratantes y hace que el sistema sea más eficiente. Pero eso dejémoslo de lado, al menos de momento. El problema está en aquel sujeto que no se relaciona de manera voluntaria con la sociedad. Y el sujeto que no se relaciona de manera voluntaria, el acreedor involuntario, igual va a ser sancionado, pero ya no por culpa propia, por el quebranto de aquel sujeto. Supongamos que de la concesionaria que hablábamos antes está probando un auto y pisa a un transeúnte. Ese transeúnte no tiene ninguna relación ni ninguna intención de vincularse con ese sujeto. Sin embargo, frente a la quiebra, porque esto se da normalmente cuando ya no hay patrimonio suficiente para atender los pasivos de la persona jurídica, se encuentra con que no va a ser atendido. Entonces ahí es donde a uno le sale razonablemente la idea de esto no es justo, esto no corresponde, debería atenderse. En ese afán por atender a los acreedores involuntarios, y me refiero a involuntarios porque también ese afán se ha trasladado a todo tipo de acreedor, lo que está haciendo es poniéndole un freno de mano al desarrollo. Acuérdense que estamos ya compitiendo no solo entre legislaciones, sino entre estados, entre los estados que son más o menos permeables a trasladar las responsabilidades a los socios, o eventualmente también a los administradores. Ahora, ¿esto consagra eventualmente una injusticia? Sí, básicamente, en el caso del acreedor involuntario que termina no siendo atendido, pues ciertamente que es injusto, pero a veces el sistema jurídico sacrifica la justicia particular por atender un interés común. Pienso, por ejemplo, esto se ve clásicamente en el derecho concursal, cuando a un acreedor voluntario, podemos decir que la justificación tal vez sea porque es voluntario, pero también entre los involuntarios se le impone una quita, una espera o lo que fuera. Bueno, lo que está atendiendo el legislador es un fin que supera al interés particular de este sujeto en esa condición, en esa circunstancia particular. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que básicamente esa es la forma en que se resuelve en el derecho comparado. Se termina aceptando la consagración de esta injusticia, so color de que se genera un mayor beneficio a la comunidad en general. ¿Qué sucedió en los últimos años con esto? Bueno, básicamente los concursalistas, ahí lo vi en la pantalla de José Boteri, no me contradigas ahora, José, espera que termine. Los concursalistas son básicamente los que más han trabajado sobre este tema, porque esto se ve exclusivamente cuando precisamente no se están atendiendo los pasivos, porque hay una liquidación del patrimonio y este resulta insuficiente. Y estos han trabajado sobre un montón de esquemas, o un montón, o una cantidad determinada de esquemas para cubrir el caso de los acreedores involuntarios, que van desde los privilegios o la alteración de estos, la contratación obligatoria de seguros, hay un montón de soluciones. Una de ellas, por ejemplo, es la capitalización, a partir de la teoría de la infracapitalización, que es difícil hoy sostener a partir de, en el nuevo derecho societario, ahora vamos un rato a eso, la desaparición del concepto de capital social, al menos como lo conocemos. Toda esta simplificación a la que yo estaba haciendo referencia trae como consecuencia la desaparición o la revisión de un montón de conceptos que traíamos arraigados como dogma. Todo esto implica una redefinición de conceptos como la tipicidad, el capital, el objeto, que tienen que ser revisados. Y en esa revisión se acercan aún más a la no atención, y no me refiero a si es justo o injusto, del acreedor involuntario en razón de del mantenimiento o la decisión de mantener
como base del sistema normativo societario la limitación de responsabilidad. O como para cerrar sobre la idea, es la piedra de toque. Si yo le quito la responsabilidad limitada al sistema societario, probablemente lo condene a desaparecer como lo conocemos ahora. Esto no quiere decir que no existiera antes. El origen de la responsabilidad limitada tampoco es tan antiguo. Si de la responsabilidad limitada moderna, si quieren, la podemos citar en la Companies Act de 1855 en Inglaterra. Sí, podemos hablar de la época de la conquista de América, pero básicamente es a partir de allí, es un desarrollo relativamente reciente. Pero a partir de esa premisa, el desarrollo de la economía ha sido exponencial. Por lo tanto, su revisión es difícil de considerar en términos tales de que la satisfacción de todos los intereses que conlleve la desaparición del sistema valga la pena ser atendida. No quiere decir que no valga la pena ser estudiada, pero sí que ser consagrada legislativamente. Últimamente, por lo menos de lo poco que yo he visto, en los últimos 10 años hay una suerte de revisión, sobre todo en derecho americano, de la cuestión. Y hay algunos escritos dando vuelta que hacen mención sobre que no se producirían efectos económicos reales, efectivos, si se suprimiera la limitación de responsabilidad en materia de derecho corporativo. Son 2 o 3 escritos y la verdad es que creo que no tienen razón ni remotamente, pero bueno, si se da toda esa corriente de revisión habrá que ver hasta dónde es lo que llegamos. Vuelvo entonces, todo esto de lo que es el nuevo derecho societario, o el derecho societario actual, nos obliga a repensar un montón de cosas. Es seguro que mucho de lo que yo he dicho ahora a las corridas no sea así, pero lo interesante es ver que tenemos la necesidad de trabajar temas que no veníamos trabajando porque estábamos pescando siempre en la pecera de la norma y de la explicación de esa norma, cuando parecería que aquellas normas, por contraste con lo que se hace fuera y por contraste con la forma en que los negocios se hacen ya adentro, no da respuesta al comerciante. Y si volvemos a 1972, lo que se le dio al comerciante fue una ley de sociedades comerciales para que ejerza el comercio a través del ropaje de la persona jurídica que le permitía concentrar capital, no entendido como capital social, sino como capitales de trabajo, patrimonio, concentración patrimonial, para llevar adelante. Ahora, todo esto nos lleva a tener que reformular un montón de dogmas. ¿Qué queda en pie de aquellas normas? Yo ya les adelanté, en mi criterio queda poco y nada, y tampoco sé si vale la pena mantenerla, pero no porque no sean de utilidad, sino porque están a disposición de la parte y ya no debieran ser imponibles. Obviamente esto termina, al menos en mi criterio, en la prácticamente reducción a pocas normas con carácter imperativo. Y esa imperatividad no tiene que ser suplida a su vez por la del código o la que fuera. No debiera primar ningún tipo de imperatividad. Cuando digo ninguno no estoy defendiendo ninguno, sino mayormente no debiera haber imperatividad en materia societaria, porque la tendencia sería, me parece, la vuelta al viejo derecho del contrato en el cual las partes reglan libremente su voluntad y la intervención del Estado se da solamente para pequeños aspectos, que son importantes, obviamente, y que se consagran básicamente en la atención de lo que es el tercero. Ahora, esa atención del tercero también tiene que ser revisada en los términos en que hoy la conocemos. Si vamos a insistir con que el capital social o el objeto social se orientan a la protección de los terceros, pues entonces estamos hablando de un derecho que es distinto y que no es este nuevo derecho societario. Eso solo por decir 2 de los dogmas de los cuales venimos discutiendo y hablando hace montones de años y que son los que por ahí generan un poco de hastío. Cristian, hablé 48 minutos sin parar. Te devuelvo la pelota, ordename, ¿qué hacemos? No, bueno, lo que pasa es que creo que todos te escuchamos con atención y por eso nadie interrumpió. Fuimos recibiendo una cantidad de mensajes, pedidos de palabra, yo mismo fui anotando algunas preguntas propias. Diría que, bueno, en primer lugar, fue muy claro, excelente, un pantallazo general que nos permite entrar a ver una cantidad de temas. Si te parece bien, Sebastián, le doy en principio la palabra a Diego Duprat, que quería hacer algún comentario y vamos a la vez haciendo preguntas de los participantes que ya tenemos varias acumuladas. Sí, y con total libertad, porque no pretendo tener razón, son solo mis impresiones a partir de lo que vengo leyendo en los últimos tiempos.
por ahí ni remotamente estoy acertado. ¿Hablo, Cristian? Sí, digo. ¿Escuchando? Sí, Bueno, sí. buenas tardes a todos y bueno, con Sebastián ya estuvimos charlando. A mí me encanta escucharlo a Sebastián y no lo digo porque soy amigo de él, sino que plantea en forma tan fácil cuestiones que son tan trascendentes del derecho societario que la verdad que aprendo a verlas de otra manera, aprendo a asimilarlas de otra manera. Y esto es cierto, Sebastián, porque muchas cosas, desde las SAS hasta cosas, tu mirada me ha servido después para acomodar la mía. Comparto, yendo a este punto, comparto que la responsabilidad limitada es central en el sistema societario. Es central. Y ese agujero que decís vos, que es cierto, el agujero de los acreedores involuntarios, que es una de las externalidades que el sistema societario no puede acomodar, eso existe siempre. Porque a mí cuando me choca un auto, yo no elijo si el que me choca es un auto destartalado de un pobre tipo o es un Mercedes-Benz de un todopoderoso. Estoy a merced un poco de las circunstancias. Porque creo que el derecho societario no es el que tiene que ocuparse de ese tema. Me parece que hay otras áreas del derecho que deberían ocuparse de ese agujero negro que no alcanza a abastecer el derecho societario. Por eso estoy de acuerdo con vos en que es central el tema de la responsabilidad limitada. Y también es central el tema de la personalidad jurídica, que vos pusiste como el otro punto importante, porque me parece que la responsabilidad jurídica tiene que ver básicamente con dos factores importantes. Frente a terceros, por el tema de la imputabilidad, o sea, estamos conformando algo que va a tener responsabilidad por sí. Y que aparte tiene una función instrumental muy importante, una función procesal muy importante. No es lo mismo demandar a 550.000 socios que a la persona jurídica que los nuclea. Y después tiene otro fin muy importante, que es el interno, que es que la personalidad produce una mutación de los derechos de propiedad de los accionistas hacia otra cosa. O sea, el accionista pierde el derecho de propiedad sobre un aporte, que ya no lo puede tener, pero que a cambio gana otras cosas. ¿Qué gana? Gana derechos, gana participaciones, gana estar en una cosa, en una aventura conjunta, pero es precisamente por la personalidad que esto sucede. Si no sería una sociedad colectiva, si no sería, perdón, un sistema de participación de propiedad colectiva, donde todos mantenemos nuestros derechos de propiedades más o menos limitados. ¿Qué queda del derecho societario? A mí me parece fantástica esa pregunta, Sebastián. ¿Qué queda del derecho societario? Me parece que esa es la pregunta que tenemos que hacernos ahora. Porque todos tenemos miedo cuando hablamos de las SAS. Y bueno, ¿y la SAS qué pasa? ¿Va a quedar en el aire? Si no se apoya en la Ley General de Sociedades, ¿qué pasa? Yo creo que no pasa demasiado, no pasa nada demasiado raro, pareciera. Porque siempre está el Código Civil. Cuando vos decís, bueno, régimen de responsabilidad está en el Código Civil. Tal vez es cierto, tema de directores tenga que tener un régimen de responsabilidad específico. Tal vez sea así. Inoponibilidad de la personalidad jurídica, que me parece central y que tiene que ver también con un tema de personalidad y con un tema de responsabilidad limitada, porque en definitiva es eso. O sea, a través de la inoponibilidad, ¿qué hago? No, muchachos, se terminó el show de la responsabilidad limitada. Acá usaron mal las cosas. Bueno, vuelva. Y después, tema de daño, bueno, esto lo has dicho vos hasta el cansancio, tema de abuso del derecho, tema de lesión, tema de fraude, tema de violación de la confianza, tema de violación del deber de lealtad en 1067. O sea, en definitiva, no nos vamos a caer al vacío, sino que creo que hay una red. Por eso, para terminar, porque no, así todos pueden opinar, te felicito y apoyo 100% esta posición. Y formulémonos, sigamos formulando qué es lo que sirve el derecho societario y qué es lo que no sirve. Por lo menos para este tipo de sociedades simplificadas. Nada más. Gracias, Cristian. Diego, te agradezco, y además te agradezco porque lo que no dije, porque obviamente me comí la mitad de las cosas que tenía pensadas, es que la forma, creo, correcta de atacar el agujero del acreedor involuntario a que estos vulnerables es básicamente la desestimación de la personalidad. Y no estoy tampoco tan seguro de que la necesite siquiera en la Ley General de Sociedades. O sea que lo que tengo en la Ley General de Sociedades es una cantidad de normas que me serán útiles en tanto resuelva llevarlas al contrato. Ahora, ¿qué es lo que debería permanecer de esa Ley de Sociedades? Aquello que si no estuviera previsto en el contrato necesariamente se requiere para el normal funcionamiento de
los órganos, porque el tercero, el Estado, lo que necesita saber es si realmente el acto es imputable o no a ese centro normativo diferenciado. O sea, es básicamente qué piezas del sistema lógico no pueden no incluirse. Ahora, todo el resto es simplemente dinero. El derecho del voto acumulativo es básicamente saber, alguien ha pensado que es injusto que el minoritario no participe en pero el minoritario lo habrá previsto, no es un problema de ellos. Y si abusan, eventualmente podrá hacer un reclamo. Creo que todas esas normas hipertuitivas terminaron comiéndose las leyes de sociedades de forma tal que uno tiende a pensar que eso es una ley de sociedades. Creo que lo básico de la ley de sociedades son 2 o 3 principios y no mucho más. El resto es sofisticación, que puede estar en los libros, eventualmente también en las leyes, pero básicamente debería estar en los contratos o por remisión de los contratos en las leyes. Bien. Sebastián, ahora vamos a dar lugar a una cantidad de preguntas que ya fueron formulando. Antes te quería hacer una que, bueno, no fue tratado puntualmente, pero hubo varias menciones. Pensando en la responsabilidad de los administradores, a mí me da vuelta el régimen contractual, el precedente Miller de Delaware que vos citás en tu libro, que Diego Duprat también. Se lo robé al libro de Diego. Bueno, pero que vos lo citás y explicás ahí, y nuestro artículo 59. Entonces digo, ¿cuál es la ubicación del régimen de responsabilidad de los directores, en tu opinión, no en el marco de la ley solamente, sino en el marco, un planteo axiológico en cuanto a lo justo? Sí, a ver, yo parto de la base de que la responsabilidad de los directores es una cuestión que tiene que ser atendida por los socios. Es decir, que aquellos cuya voluntad confluyó en la creación de ese sujeto diferenciado debieron prever cuál es el régimen de responsabilidad para los administradores. Este puede ser el previsto en la Ley General de Sociedades, por cuanto es un sistema que ha funcionado razonablemente y funciona razonablemente, por lo que una remisión a esas normas te pueden suplir las faltas o fallas en la redacción de tu instrumento constitutivo. Pero no necesariamente ese sistema, en los términos en que la ley prevea, sea exactamente el que estás pretendiendo. Ahora, vos, bueno, lo hablamos antes, me sorprendí que leíste el libro ese que publiqué, porque en general todos me dicen felicitaciones, pero no lo leen, lo leíste y te llamó la atención, algo que yo sostengo que incluso es una idea de una conversación con Ramírez, que a su vez la tomó de derecho americano, Alejandro Ramírez. Me decía, a ver, ¿por qué no puedo eximir de responsabilidad de manera anticipada a los administradores? Y la verdad es que, en definitiva, si esto es una ley de sociedades comerciales, donde el dinero es de las partes y pueden disponer de ellos como quieran, ¿por qué no podrían anticipadamente renunciar a pedirle una rendición de cuentas a los administradores, en tanto estos no hubieran defraudado los intereses de la compañía o lo que fuera? Ahí surge el antecedente que nombraba recién, que es el antecedente Miller, donde yo le pido a Diego que me dé una mano si lo digo mal, es una traducción de él de un antecedente americano, de un antecedente americano en el cual se había previsto se había previsto la venta de las acciones de una compañía. Esta tarea se había encomendado a uno de sus administradores, que a su vez era el accionista mayoritario, y el resto de los accionistas estaban conformes con la operación que llevara a en tanto les repartiera a estos accionistas minoritarios todo aquel valor que obtuviera por la venta de compañía por arriba de $30 millones. Y este hombre, cuando vende las acciones de todos, con permiso de todos, vende por $30 millones. Es decir, que se queda con los primeros 30 y el resto no cobra nada. Van a la justicia y la justicia dice, miren, ustedes pactaron esto libremente y él cumplió con la manda que ustedes dieron. ¿Cuál sería el perjuicio? Debieron haber previsto el momento de la contratación que esto podía suceder, porque lo que las partes pactan está para cumplirse, sea bueno o sea malo. Ese antecedente, muy mal contado, Miller, es básicamente el reflejo de lo que yo decía recién en la charla está con Ramírez y demás. Entonces, ¿cuál sería el problema de que se aplique el artículo 59 en los términos estrictos en que los prevé la ley? Ninguno. ¿Y cuál sería el problema de que se aplique otro criterio? Pues ninguno tampoco, porque en definitiva eso pertenece a la esfera interna de la sociedad. Para mí hay un derecho interno y un derecho externo a la sociedad. El derecho interno a la sociedad es propio de los socios, y son ellos, salvo en aquellas cuestiones en las cuales los efectos se trasladen fuera de la sociedad, los que tienen que poner cuáles son las pautas. Podrían, incluso, mira, más allá, yo estoy convencido de esto,
Al principio lo decía tibiamente, pero ahora estoy muy convencido. O sea, ¿de dónde surge, vamos a suponer la LACE, la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, que las competencias orgánicas son las que están previstas en la Ley General de Sociedades? La Ley de Apoyo al Capital Emprendedor solo prevé imperativamente la existencia de 3 órganos sociales: el de gobierno, el de administración y el de representación, que ya ha sido confundido en la Inspección General de Justicia por cuanto sostiene que el representante tiene que ser un administrador. No dice eso la ley. Es un tercer órgano, es distinto y podemos integrarlo, pero no importa. Es simplemente derecho menor esto. Más adelante ni siquiera vamos a discutir este tipo de cosas. Ahora, ¿de dónde surge que la competencia del órgano de administración o de gobierno es el de la LGS? Ah, por la remisión que se hace a la SRL que después se aplica subsidiariamente. No. ¿Yo por qué no podría hacer superponer las competencias? ¿Por qué no podría hacer que, o prever que algunas de las funciones propias de gobierno estén a cargo de la administración y las de administración a cargo del gobierno? ¿Por qué no podría prever la interferencia del órgano de gobierno, el titular del capital, entendido como los que detentan la voluntad social y no el capital en términos antiguos de la cuenta contable debajo del patrimonio? ¿Por qué no podría preverlo? Es decir, el tema es, primero pienso, puedo, y después me puedo pensar si es conveniente o no es conveniente y qué efecto va a tener. Pero la regla general es, ¿cuál sería el problema? Entonces, volviendo al tema de la responsabilidad. El artículo 59, en lo personal, a mí me gusta el sistema de responsabilidad de la SA. Y yo creo que si una revisión al sistema genérico me ahorraría un montón de problemas. Pero también creo que puedo hacerle agregados, eventualmente atendiendo a la naturaleza del negocio. ¿Y cuál sería la naturaleza del negocio? Y el problema está ahí, básicamente, en querer legislar previendo la naturaleza de un negocio que no conozco. Nadie mejor que las partes sabe lo que quieren hacer, pues hagan lo que quieran. La estandarización por tipos termina ciñendo el progreso, por cuanto no les da flexibilidad para llevar adelante cosas que al legislador no se le ocurrieron, y no tenía por qué ocurrírsele, porque no son de su competencia, no pertenecen a la esfera de competencia del legislador. El legislador solo está para que no se violen las normas que están en beneficio de sujetos determinados, de la comunidad o lo que fuera. Ahora, dentro de la casa, cómo se reparten las cosas o quién va a ser el encargado de esto o aquello, es un tema menor. ¿Por qué hay una hiperlegislación en ese sentido en la norma argentina? Mi criterio. Básicamente porque se trata de un sistema organicista que requería de un régimen tarifado de procedimientos para llegar a un resultado determinado. Y eso fue muy útil, pero la verdad es que hoy no estoy seguro de que sea necesario. Esa es la razón por la cual yo entiendo que no son más que aquellos 2 puntos los que merezcan ser tenidos en común en lo que son los ordenamientos occidentales. El resto dependerá del ordenamiento, de la economía del momento y de la voluntad de las partes. Bueno, muchas gracias. Si les parece, vamos a darle la palabra ahora a Antonio Palestini, que va a hacer una pregunta, y después vamos a pasar a las preguntas escritas si nadie más pide la palabra. Bueno, Tony. Antonio, te estoy viendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, doctor? ¿Todo bien? Le hago una consulta, justamente hablando de la posibilidad de renunciar anticipadamente a que la sociedad demande responsabilidad del administrador. Lo mismo nos dice el doctor Reyes Villamizar cuando habla de que en Delaware se usa ese mecanismo porque posibilita contratar administradores a sociedades que están en una situación precaria, dado que la sociedad renuncia de forma anticipada a demandarle su responsabilidad, le permite conseguir un mejor administrador que lo pueda ayudar a salir de la crisis, dado que tiene en sí un riesgo menor a ser demandado por la sociedad en caso de falencia. Sí, es que, mirá, lo he leído a Reyes Villamizar, me resulta muy interesante lo que escribe, pero voy a hacer una salvedad allí. Cuando habla de la imperatividad normativa, increíblemente, de lo poco que encontré que en derecho anglosajón, americano básicamente, todavía se considera imperativo mayoritariamente, no necesariamente todos, pero mayoritariamente, es el régimen de responsabilidad del administrador. Yo entiendo que no. Reyes Villamizar también, y cita antecedentes en ese sentido. Puede encontrar antecedentes legislativos en sentido contrario, que es de lo poco para el derecho anglosajón que no es disponible. Ahora, dicho esto, yo creo que por supuesto es disponible la responsabilidad del administrador por las partes, pero eso no importa la exhibición de responsabilidad cuando se ocasiona un perjuicio a través de un comportamiento doloso, un delito. ¿Qué significa esto? Que yo renuncie anticipadamente a reclamar responsabilidad, mirarlo dentro de la esfera del artículo 59 que habla recién Cristian.
Es, dentro de la cantidad de opciones que tenías para tomar, tomaste una que terminó generando un daño, pero en definitiva yo te eximo de esa responsabilidad por cuanto te contraté para que asumas esos riesgos. Ahora, yo no te he contratado ni te eximí de responsabilidad para que te derives la cuenta corriente de la compañía a tu cuenta privada. Entonces, esa exhibición de responsabilidad, entendida en el primero de los términos, pues me parece muy razonable. Es lo que sostiene Reyes Villamizar, creo que estás refiriéndote a la última versión de 2018 del libro de Sass, el antecedente que cita de derecho, yo lo busqué y después encontré alguno más que no prometo mandarte, pero tal vez estén en el libro que hacía referencia a Cristian, están en el libro que hace referencia a Cristian, diciendo, ojo que uno piensa que el derecho anglosajón nada hay imperativo, y sin embargo, eso es lo interesante de estudiar, qué están haciendo el resto de la gente, aquello que ellos consideran imperativo en relación a responsabilidad de administradores, yo no lo considero imperativo, aquí en el fondo del mundo, a la izquierda. Pero bueno, habrá que ver en cada caso. Bueno, Sebastián, le vamos a dar la palabra ahora al doctor Lisandro Haddad, que quiere hacer un comentario. Es una reunión de amigos esta. Seba, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Lisandro? Bien. Bueno, un placer escucharte. Vos sabés que para mí sos una referencia intelectual. Quiero... No, quiero irme a la reunión de Diego en el Instituto de Derecho Comercial el otro día donde planteaba de que nos estamos disputando la modernidad, ¿no? Entre los que pensamos como nosotros y los que quieren, llamémosle, volver atrás, que dicen que en realidad nosotros no somos modernos. Y eso me quedó picando el otro día que lo decía Diego, y lo que quería aclarar o aportar o sumar a eso es que en realidad es negar, como vos dijiste, el derecho comparado, ¿no? Es no haber leído a Roberta Romano en el año 1985, cuando escribe después de la revolución del derecho norteamericano. Entonces, en realidad, la modernidad no está disputada, o sea, la modernidad es el contractualismo, es la libertad, y todo lo demás es antiguo. Entonces, porque es verdad que discursivamente el ala, digamos, más institucionalista nos está disputando el concepto de modernidad del derecho de sociedades. Eso por un lado. Yo considero, por otro lado, que la personalidad jurídica nos ha dado algo más que la responsabilidad limitada, que es la eliminación de los costos de transacción. Porque, digamos, eso de juntar a un montón de personas en cabeza, en representación de una, es una eliminación de los costos de transacción importantes, que me genera una complejidad eliminarla. Y por último, el acreedor involuntario. Bueno, yo creo que tenemos que trabajar sobre ese concepto, porque la responsabilidad limitada no elimina el riesgo, sino lo que hace es que lo traslada, ¿no? Y como dice Posner, están en mejores manos siempre del acreedor, digamos, del deudor, que del acreedor la responsabilidad limitada, pero como vos bien explicaste, solamente cuando es contractual, con lo cual el acreedor extracontractual paga un precio que no debería pagar. Y eso en otras partes del mundo no es así. Si es así en Argentina, y si nosotros no le damos una vuelta, tenemos los peligros que tenemos, como lo que está disputando hoy en la Corte, lo que se está disputando sobre el régimen de privilegios y los acreedores justamente contractuales o los acreedores quirografarios, que por una mala praxis lo ponen en primer lugar en el régimen de privilegio. Eso es porque hay una injusticia que rodea esa responsabilidad limitada que tenemos que terminar de resolver, desde mi punto de vista. Son solamente opiniones. Gracias por la palabra a todos ustedes. No, gracias, Lisandro. Yo no hice ninguna nota, o no traje ninguna nota de lo que es análisis económico del derecho, además de porque me excede, porque, en definitiva, todo esto que hablé a tanta velocidad, primero lo transité a través del análisis económico del derecho, y lo considero básicamente mutable, porque en definitiva lo que hoy conviene, mañana tal vez no convenga, y creía que lo que sí perdura desde siempre y perdurará hasta que se invente algo mejor es la responsabilidad limitada, pero claramente tiene un montón de ventajas económicas la responsabilidad limitada, que son las que hacen que sirva de motor. En cuanto a mi filiación, lo acabas de decir, los bandos de un lado al otro, yo soy socio del Automóvil Club Argentino, soy del ACA, es la única afiliación que reconozco, así que no soy moderno, de eso seguro. Trato de no ser antiguo, pero ya soy viejo, así que estoy condenado.
Bueno, muchas gracias. Camila, si querés podemos empezar a hacer las preguntas que están en el chat. Buenas tardes, Sebastián. Te leo algunas de las preguntas, todas las preguntas que hicieron, no son muchas. Ah, dale, ni me había dado cuenta, dale. Eh, Sí, no había visto el chat. Gisela Encina pregunta, ¿qué opina de los nuevos tributos que el Estado quiere imponer a las ganancias de las empresas? No sé, no opino nada. Me excede. Te podría decir, mi primera reacción siempre es, no me gustan los impuestos de ninguna naturaleza, pero la verdad es que no sé. Nada, sigamos cayéndonos del mundo, no quiero decir nada, no, nada. La otra pregunta la hace Camila Eiras, creo. ¿Qué opina del proyecto de la ley impulsado por Parrilli en cuanto a la consideración de la SAS como un vehículo jurídico irregular y un medio para constituir empresas fantasmas? No, es que tal vez sea así. No conozco los fundamentos de esa afirmación, no surgen del proyecto, ni surgen de la elevación, de los motivos de elevación del proyecto, así que están dentro de la... es una opinión del doctor Parrilli que nunca fundó, así que no sé a qué se puede referir. Bien. Emiliano Carenzo pregunta si, teniendo en cuenta la necesidad de los estados de volverse atractivos para las empresas y sin discutir las evidentes bondades del nuevo derecho societario, considerando que el derecho es un todo, ¿cómo cree que les puede ir a estos nuevos modelos, SAS, etcétera, en su encuentro con el derecho del trabajo argentino y los criterios de los tribunales de trabajo locales? Bueno, está bien. Las dos primeras preguntas las dejé pasar tratando de hacerme el elegante. Ahora te contesto y ya me quedo sin un solo amigo. Hay dos normas. Hay una norma final en el régimen del ACE cuando trata la SAS, el último artículo de SAS, es un agregado por pedido de los diputados del Frente de la Victoria que obligaron para que la ley se sancione, aunque después terminaron no dando quórum, obligaron a poner que se aplica la ley de contrato de trabajo, que todo esto es sin perjuicio de la aplicación de la ley de contrato de trabajo y los artículos no sé cuánto, y no sé cuánto, no sé cuánto. Contra eso tenés, por contraste, la legislación uruguaya o la legislación ecuatoriana, por nombrarte las dos más modernas en el ámbito de Hispanoamérica, que tienen dos artículos que están copiados de la ley colombiana, que dicen exactamente lo contrario. Los socios solo limitan su responsabilidad a los aportes y sus contribuciones, a los aportes para el compromiso de estos, punto seguido. No son responsables por los pasivos sociales, menos por los de naturaleza laboral o tributaria. Lo escribieron en español. ¿Y por qué lo escribieron así? Porque tienen unos tribunales similares a los nuestros y les mandaron el mensaje claramente a sus tribunales. Nosotros les mandamos el mensaje contrario. Entonces, a tu pregunta te diría que ya largamos rengo para la competencia. Bien. Bien. Y la última pregunta que hace Norberto González, dice que está yendo un trámite de constitución y posterior inscripción de una SAS de 2 socios en San Juan. El tema es que le han observado que uno de los socios no puede ser administrador suplente, ya que se prescinde de órgano de control interno, es decir, que la figura del administrador suplente debe ser una persona distinta de los socios. ¿Qué opinión tiene? No conozco la norma que imponga ese criterio. Será una norma del registro local de San Juan, porque la ley no dice eso. Bien. Qué bueno que no me preguntaste mi opinión sobre los registros en general. Y terminamos. Bueno, la verdad es que fue muy profundo, muy claro. Este tipo de charlas estructurales nos permiten pensar en nuestro derecho, pensar en la actualidad y en el futuro, ¿no? Me gusta que nos des esta opinión con libertad y que todos podamos crecer a partir de analizar la legislación que está y la que todavía no está en vigencia. Me quedo con alguna pregunta general que te la hago, quizás no sea tan brillante, pero hay una duda que surge. Yo veo la legislación de las AS y salvo algún punto, me parece que responde
en general a este nuevo paradigma que vos describís. Entiendo que otros derechos se valen de otras estructuras jurídicas, que no es la SAS, no sé, flexibilizando la SRL, pero buscando las mismas soluciones como de alguna manera general vos también nos dijiste. Pero me pregunto, ¿qué le faltaría a nuestro derecho normativamente? Porque en la práctica los defectos los vemos todos, y bueno, fueron saliendo las preguntas, para estar ayornado a la manera en que piensa el mundo hoy. Bueno, no sé, te digo qué opino, pero no sé la respuesta. Primero, hay que ser un poco más piadoso con nosotros mismos, que estuvimos encerrados mucho tiempo en un cuarto oscuro y no veíamos lo que sucedía afuera. ¿Por qué te digo esto? Porque la SAS no es la revolución del derecho, o si lo fuera, en cierta forma lo fue de casualidad. Cuando se introduce la SAS en la Argentina, se introduce básicamente porque para los emprendedores, aquellos que estaban previstos en la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, no había en la Ley General de Sociedades ningún vehículo apto o útil para llevar adelante ese tipo de emprendimientos. Y lo que se hizo fue copiar básicamente la legislación colombiana, que a su vez fue copiada por el resto mayormente de lo que es Hispanoamérica. Ahora esa copia es producto del reflejo de una necesidad. Los efectos que produjo no estaban previstos. Por lo tanto, falta un cambio de mentalidad y no un cambio de normas en la República. Y hasta tanto se produzca ese cambio de mentalidad, me resulta a mí en lo personal más interesante una inexistencia de normas, o más útil la inexistencia de normas que la multiplicidad de normas que quieren regular o reglamentar un fenómeno cuyos alcances desconocen. Creo que nos sobran normas, no que nos faltan. Creo que solo debiera intentarse corregir los defectos de los proyectos de los particulares sin pensar en los colaterales de manera primaria. O sea, ¿a mí qué significa con esto? Usted no puede hacer esto porque el día de mañana es... O sea, estás pensando en el resultado remoto impidiéndome llevar adelante el emprendimiento actual. No funciona así, lógicamente, la economía en ningún lugar del mundo. Entonces yo preferiría una ausencia o economía normativa más que pensar en nuevas leyes. De hecho, esta idea que tengo básicamente está desprendiéndose de leyes muy arraigadas como la Ley General de Sociedades en casi todos sus artículos, o al menos en algunos que son un anclaje insuperable. Por ejemplo, el artículo 13. Perfecto, sí, que en tu libro lo desarrollas en profundidad, en esta nueva versión. Ah, sí, sí. Es increíble que lo leíste, después tenemos que tomar un whisky, algo, porque No, lo leí. ni mi papá lo leyó el libro ese. Bueno, si vendo uno te aviso. Bueno, tenemos una última pregunta, si es que después nadie pide la palabra. Y Camila. Sí. Bueno, Nicolás Abraham preguntó, creo que queda contestado con el último que dijo Sebastián, que si opina el doctor que estamos lejos de ser tentadores a nivel legislativo para el desarrollo de emprendedores, a nivel comparativo con otros estados vecinos sobre todo. A nivel emprendedores somos inviables. Ya no por un tema legislativo, sino más básico, registral. No somos viables en términos de desarrollo emprendedor. A ver, y olvidémonos de la coyuntura, es decir, de los eventuales participantes hoy en estos asuntos. Tomen el ranking ese del Banco Mundial Doing Business, haciendo negocios. Yo lo llamo el criterio de la ventanilla única o el criterio de trámites que uno tiene que transitar para llevar adelante un emprendimiento. Nuestro puesto con la sanción de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, que tomaba básicamente, por ejemplo, la mayor celeridad para constituir en ese momento una SRL, generó un ascenso significativo en ese ranking, llegamos a estar 173. Es decir, que para el índice hacer negocios del Banco Mundial
hay 172 países que son, en ese aspecto, más tentadores que la República Argentina. A ver, si no podemos competir en ser amigables en la registración impuesta al funcionamiento de un negocio, con todo lo que hay alrededor de eso, somos inviables. Entonces yo te diría hoy, hacer un negocio en la Argentina de esa naturaleza, es más fácil irse a Uruguay. Está al lado y es lo mismo, ¿no? Pero no es que vayan a Uruguay, quiero que vengan a Argentina, pero cuando haces la propuesta decís, bueno, ¿y qué ventajas tengo acá? ¿Y qué ventajas tengo al lado? Y la verdad es que a mí me da lo mismo estar acá o allá, estoy hablando de dónde gano más. Y bueno, en simplificación, en impuestos, no somos competitivos. Hoy somos muy poco competitivos. Nuestra mentalidad parece la de la industria pesada de la década del 50. O sea, parece un lindo país para hacer autos, pero no vamos a hacer autos, entonces estamos haciendo todo al revés. Este otro tipo de negocios creativos funciona en Argentina, un tipo muy creativo en general, y piensa ideas y desarrolla actividades. Pero hoy ya no es tan importante estar en el país, las puede hacer afuera. Entonces, si querés que se desarrollen desde acá, bueno, no sé, de entrada te digo, con el registro ya lo liquidaste. O sea, imagínate si no pasás esa valla, anda escalando. No estamos en un gran momento para competir, pero mañana tal vez sí. Bien. Bien. Estela Maris Reguera pregunta cuál es la opinión sobre los registros, entiendo que quiso decir, en general, por favor. Sí, no sé, no sabe, no contesta. Bueno, No, última pregunta, Camila. Perdón, una aclaración. Hay una más Algunos Sofía. ya lo saben. Junto con otros colegas hicimos una presentación de un amparo contra unas 14 o 12 resoluciones de la Inspección General de Justicia. Ese amparo está en trámite, esa es la razón por la cual prefiero no opinar de esos temas. Bien. Y la última pregunta, Sofía Miguel dice, ¿cuál es su opinión respecto a una SAS unipersonal que participa en otra SAS que luego deviene unipersonal? ¿Comparte la postura de que debería liquidarse? No, incorporarle un socio. Y la segunda No pregunta estoy que a hace, favor de liquidar nada. Cualquier cosa que funcione en Argentina tratemos de mantenerla viva. O sea, el liquidar por un tema principista, ponerle un socio más. Y si creo que fue una oportunidad perdida no incluir la jurisdicción arbitral dentro del Estatuto Modelo SAS, no, porque es disponible, podés incluirlo. De hecho, a ver, yo no creo que mucha gente, un tribunal arbitral, conozca mucho más derecho que un tribunal, la Cámara Comercial en Buenos Aires. Saben mucho y son muy buenos. El problema que tiene es el formato del procedimiento. El proceso como vehículo es inapto para la resolución de un conflicto, porque la mejor sentencia 5 años más tarde no me sirve para nada. Entonces, necesariamente, si el negocio es un negocio de los veloces, de los actuales, bueno, fijale jurisdicción arbitral, y esa es libremente disponible. Y ahí vamos al principio de la conversación, el tema de la competencia entre estados. No es necesario que la fijes en Argentina. Podés fijar un tribunal arbitral en cualquier lugar del mundo que te satisfaga en costos, velocidad y resultado. Porque básicamente lo que estás previendo es la resolución inmediata del conflicto, porque resolverlo 2 meses o 6 años después no te sirve para nada. Entonces, si la justicia no deja de ser, no pasa a ser tentadora, no en el resultado final, sino en todo el procedimiento y el resultado final, pues también pierde clientes, porque el comerciante es un cliente de la justicia. No estamos discutiendo salvar osos pandas empetrolados en Birmania. Es un tema de plata entre dos tipos. No tiene que resolver mañana. Si no lo resuelve, se va a otro lado. Entonces, el tribunal arbitral, lejos está de ser la solución y la panacea. No conozco ninguno que funcione maravillosamente, pero en general algunos funcionan bastante mejor en términos de tiempo respecto de lo que es la justicia. Y allí ya no tiene importancia el resultado final, sino cuándo se produce. La mejor sentencia entre 10 años no sirve para nada. Y esa es otra de las razones en las que competís. Porque decimos, ¿con qué competís? Competís con la ley, los estados que tienen mejores leyes traccionan la mayor cantidad de emprendimientos, y a su vez necesito las mejores leyes, los mejores tribunales. Y además de los mejores tribunales, necesito los mejores registros. Si vos ves el estado de Delaware, básicamente es eso. Es un estado donde hay más habitantes personas jurídicas que habitantes personas físicas. ¿Y por qué la gente va ahí? Porque le resulta. ¿Está mal? No, estamos solucionando un problema. O sea, ¿por qué no podríamos tener eso en Argentina? Yo no veo por qué no.
Y sí. Bueno, sí, sé por qué no, pero no veo por qué no. No voy a pelear. Bueno, Sebastián, muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste, fue excelente. Bueno, No, mil gracias a ustedes. Espera, y te hago una sola cosa que me quedó colgada por allí, que dale. repito siempre como los viejos se repiten, entonces tengo derecho a repetirme. Hay, creo que está en funcionamiento en este momento, lo estaba hasta hace nada, hay un robot, en verdad es un algoritmo, en derecho colombiano, que se llama Ciarilis. Ciarilis. Googleenlo, entren al Ciarilis. Es gratis, es abierto. Está a cargo de la superintendencia, que no sé si no es privada la super. La super es como el tribunal, además de registro, es el tribunal que resuelve los conflictos societarios. Tiene su base de datos a disposición de la gente y un robot que se llama Ciarilis. Hoy uno se pone allí y pregunta, entra al sistema y Ciarilis le pregunta, ¿quién sos? Soy tal, sociedad tal, cantidad de socios, edades, objetos, tal, y va preguntando, y a la pregunta 20 le dice, bueno, si no me mentiste, yo creo que alguien resolvería más o menos esto. Te está diciendo que si los datos no son falsos, la base de datos nuestra dice que vamos a sacarlo por acá. ¿Qué sucede? El abogado de la otra parte hace exactamente el mismo ejercicio. Cuando se llaman por teléfono los dos abogados, saben lo que el tribunal les va a resolver si no le mintieron. ¿Cuál es la segunda parte de la historia? No necesito al abogado, porque si el empresario es medianamente despierto, lo hace él el ejercicio, y no se pelea con sus socios con un abogado. Se sienten y dicen, mira, si vamos a la justicia, van a sacar el 20% de los abogados, vamos a perder esto, sale tanto, negocian. Simplifiquen, va por ahí el mundo. O sea, el mundo va por ese lado. No va por el tema del aumento de capital. O sea, todas esas cosas que nos apasionan en el club de bochas. Es decir, nos divertimos, yo mismo me divierto, todo. Pero después llegas a tu casa, apoyás la cabeza en la almohada y decís, qué viejo, todo esto que estamos discutiendo en el mundo, ni se hacen esta pregunta. Están en otra cosa. Si nos divertimos, si nos satisface, está todo bien. El problema es que queremos que venga gente, que haga negocios, que se desarrolle el comercio, la industria y demás. Bueno, no, entonces dejemos de hacer lo que estamos haciendo. No va por ahí. Pero bueno, hay que preguntar, no escuché cuál es la web, en la Superintendencia de Sociedades de Colombia, el programa creo que se llama Ciarilis, Robot Artificial, Inteligencia Artificial, y es básicamente una base de datos de consulta pública que hace preguntas y el algoritmo te tira una respuesta aproximada, con una leyenda que dice, esto no es una sentencia. Pero bueno, esta leyenda dice, esto no es una sentencia, pero ya sé que es una sentencia. Bueno, ahí ahorramos 5 años de pleito. A ver, la idea es simplificar el trabajo a la persona que produce, porque eso genera un mayor beneficio que nuestro trabajo, generando pleitos. Sí, sí. Bueno, no interrumpo más, sorry, Cristian. No, al contrario, muchas gracias, Sebastián. Perfecto. Acá alguien... Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Mil gracias a ustedes por la paciencia, gracias por la invitación y gracias por hacer una charla donde se puede hablar libremente, no, libremente siempre hablamos, pero libremente sin temario, o sea, donde nos lleva el viento. Bueno, mil gracias. Sí, esperemos ahora que cuando yo me baje las cosas que te ponen a vos. No, toda la gente muy agradecida. Acaban de poner el link de Ciarilis también para que puedan acceder. Ahí está. Bueno, mil gracias a todos. Gracias por la invitación y un gustazo, como siempre. Gracias, Una charla de amigos en Mar del Plata. No puedo pedir más. Gracias. Gracias. Chao. Y nos vemos entonces. Chao, hasta luego. Gracias a todos por participar también.